Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces nosotros no debemos dejar del mundo. Dice que no nos conformemos y luego en ese mismo capítulo, en el versículo 21, fíjese lo que dice: no seas vencido, ¿qué dice? De lo malo, sino vence con el bien mal. Vivimos en un mundo en el que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, y resulta que lo malo es más fácil de aprender, porque no es cierto que a un niño no le tienes que enseñar a pegar y pega. A un niño no le tienes que enseñar a tirar las cosas y las tira. A un niño no le tienes que enseñar a ser desordenado y es desordenado. Entonces, realmente en el mundo predomina la maldad y las tinieblas, porque este mundo fue entregado a Satanás. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de una patria que nos espera allá en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros vamos aquí de paso, pero mientras vamos de paso, y aunque estamos en este mundo que está lleno de maldad y de tinieblas, nosotros tenemos que ser una luz en medio de las tinieblas. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal permaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice el versículo 21 de Romanos 12, no seas vencido de lo malo, más bien vence con el bien. Mi pregunta es, ¿qué tanto bien debo hacer para vencer al mal? ¿Cuál es la medida del bien que debo tener para poder ganarle al mal? ¿Ustedes han entrado a una habitación que está toda oscura y solamente con una bombilla que está al centro de la habitación es suficiente para alumbrar todo aquel cuarto, verdad? Y dispersar todas las tinieblas, ¿sí o no? O sea que una luz no tiene que ser muy grande para tinieblas. Dice, no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Y no es necesario que hagas algo muy grande, pero si es aunque sea un poquito, aunque sea es pequeño, con eso puedes ganarle al mal. Otro ejemplo es Mateo 5:13, cuando dice que nosotros somos ¿qué? ¿Cuánta sal le tienes que poner a tu comida para que sea salada? No tienes que poner mucha. Pero si la sal perdiere su sabor, ¿cómo la volveremos a salar? Entonces, al estilo, ¿cómo se llama este señor? No sé. Pero al estilo de este hombre que cocina para los hombres más poderosos del mundo, aplicar un poquito de sal al mundo. Nosotros somos la sal del mundo. No tenemos que ser muchos, pero en lo que el Señor nos ha dado podemos contagiar a otros y nos convertiremos en influencers de marca, sino embajadores del reino. ¿Cuántos quieren ser influencers del reino? Influencers del reino de Cristo, del reino de los cielos. Dice más adelante, vosotros sois la luz.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes una ciudad arriba de un monte, aunque esté muy pequeña aquella ciudad, se va a ver a distancia, porque está arriba. Entonces la luz no tiene que ser mucha, pero sí tiene que estar bien colocada. Porque si yo agarro una lámpara para alumbrar esta habitación, pero la pongo debajo de la silla, no va a alumbrar. Entonces no tiene que ser mucha luz, pero sí tiene que estar bien colocada. Tiene que estar colocada estratégicamente. La sal no tiene que ser mucha, pero tiene que ser depositada con elegancia. Tiene que ser colocada con experiencia. Hay gente, yo decía, yo quiero aprender a hacer frijoles para vender y distribuir frijoles, litros de frijoles. Yo quiero volverme un distribuidor de litros de frijoles. Entonces yo dije a Vanessa y a mi mamá: mamá, ¿cómo se hace una olla de frijoles? No, pues limpias el frijol, lo depositas en la olla, le echas agua y luego cortas una cebolla y cortas esto y lo otro y después le pones un puño de sal. ¿Pero cuánta sal? No sé, un puño. ¿Cuánto? No sé, lo que te quepa así en el hueco de tu mano. ¿Pero cuánto? Entonces la gente que es cocinera sabe cuánta sal tiene que ponerle a los frijoles, cuánta sal hay que ponerle a una olla de caldo, una olla de menudo, etcétera, ¿no? Y tú dices, bueno, la pesó, no, la midió con su mano, pero supo cuál era la cantidad exacta. Cuando la sal es depositada inteligentemente, sazona lo suficiente aquel alimento. Cuando la luz es colocada inteligentemente, alumbra toda la habitación. Nosotros debemos trabajar astutamente, porque dice la Escritura que a veces los hijos de las tinieblas terminan siendo más sagaces que los hijos de la luz, y no debe ser así. Nosotros debemos ser más sagaces. Y luego dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, aquí está hablando de la inteligencia, de la estrategia, de el razonamiento de entender dónde debo poner mi luz. La luz, para que funcione, y aunque sea una sola bombilla, para que te alumbre toda la habitación, no la puedes poner debajo de un mueble. Tienes que ponerla sobre el candelero y alumbrará a todos los que están en casa. Y luego dice en el versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué dice? Para que vean, ¿qué dice? Vuestras buenas obras. ¿Pero para qué? Si no es por obras, para que nadie se gloríe. Dice: vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que la salvación es gratuita, pero las obras se hacen para que los incrédulos glorifiquen a Dios. Pero si por obras yo me voy a vestir y comportar como yo quiera, entonces va a ser bien difícil que el que está afuera se convierta a Cristo. Las obras no son para que ganes la salvación o para que ganes más méritos delante de Dios. Las obras es para que le des buena en el Señor. Y porque tú y yo conocemos a Dios, pero ellos todavía no lo conocen. ¿Cómo van a conocer a Dios si nosotros no nos comportamos como hijos de Dios? Entonces no seas vencido de lo malo, más bien vence con el bien el mal. Dice Mateo capítulo 13, ahora sí. Mateo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Cuando ha crecido, es la de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos, el reino de los cielos se asemeja a un hombre que toma
una de las semillas más pequeñas de mostaza y la planta en un campo, y dice que esa semilla se vuelve en un gran árbol, en uno de los árboles más grandes de las hortalizas. Multitudes. Necesita gente sincera, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces no necesitamos ser muchos, pero si somos poquitos, estamos bien cimentados en la fe, podremos influenciar a muchos y podremos propagar el reino de los cielos a muchos. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces la semilla de mostaza es bien pequeñita, pero bien plantada, se transforma en un gran árbol donde muchas aves vienen y hacen nidos en ella. Les refirió otra parábola, versículo 33. El semejante a la levadura que tomó una mujer y medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuánta levadura necesitamos para que una concha se esponje? Los que son panaderos o los que yo tengo a mi abuelo que es panadero. Y por mucho tiempo yo vi, aunque nunca me animé a aprender a hacer pan, pero yo estuve muchas de las veces en panaderías, porque todos mis tíos por parte de mi mamá y mi abuelo por parte de mi mamá son panaderos desde muy jovencitos. Y una cosita de nada, me faltó investigar el porcentaje de levadura que uno debe depositar con respecto a un porcentaje de harina. Pero es una cosa de una pizquita que tú le pones de levadura a una masa para que se leude. Pero no es como que tengo la masa, le pongo la levadura y a los minutos ya está leudado y se esponja. No, le pones la levadura y tienes que dejar que la levadura trabaje. Ya cuando vuelves a las horas, está la masa bien gordita. Me acuerdo que hacían la masa y la golpeaban y la batían y todo, y hacían las bolitas de las conchas y las ponían así acomodaditas en las charolas y las ponían en los rackers ahí, y luego a las ciertas horas, que no me acuerdo cuántas, venías y ya estaba la bolita de masa grande, ya estaban listas para ponerle la azuquita glass, ¿verdad? De chocolate o de vainilla o de fresa, órale, y luego ya tienes una concha bien grande. Así es la levadura. Dice que el reino de los cielos es semejante a un poquito de levadura que una mujer metió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pero Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 5, porque la levadura simboliza aquel ingrediente que contagia, aquel ingrediente que fermenta, aquel ingrediente que se propaga por toda una cierta cantidad de masa. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Dígame amén. Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo 16:5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos de Jesús pensaron que les había dicho eso porque se les olvidó traer pan. O sea, ellos todo lo trazaban a lo literal y material, cuando Jesús siempre les hablaba en un sentido espiritual. Y les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. Entonces ellos empezaron a decir: híjole, nos está dando nuestra pasada porque no nos trajimos pan. Y Jesús, entendiendo que ellos hablaban esto, les dijo: no les estoy diciendo que se guarden de la levadura porque se les olvidó el pan. Y luego dice en el versículo 12: entonces entendieron que no les había que se guardasen de la levadura del pan, sino que la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, que hay unas levaduras, mis hermanos, que son mala influencia para nosotros. Y
guárdate de la levadura que te influencia a mal. Guárdate de la levadura que no conviene, de la levadura de los fariseos. Pero Jesús en esta ocasión estaba asemejando la levadura con doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de los fariseos y los saduceos? Mateo 23 dice, 23:1, Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que guardéis, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus que dicen y no hacen. O sea que la doctrina de los fariseos era solamente wiri. Y eran los que tenían el síndrome del Chavo del Ocho. Era el símbolo del el Chavo del Ocho, el mentado sábado. Vamos a jugar, chavo. Y yo no hacía nada, funcionaba y ocurrir en el juego, pero no decía nada. Esa es la doctrina, esa es la levadura del Chavo del Ocho, digo de los fariseos. La levadura de los fariseos, de los que dicen por esto y por esto, pero mi testimonio no refleja lo que estoy diciendo. Entonces guárdense de la doctrina de los que hablan bonito, pero no demuestran, pero no hacen. Jesús en ningún momento dijo que no hiciéramos. Aquí dice, así que todo lo que os digan, guardadlo. O sea, es bueno lo que ellos dicen, pero su doctrina es solamente decir y no hacer. Pero nuestra doctrina debe ser decir y hacer. No decir, no, pues ellos dicen y no hacen, así que nosotros ni decimos ni hacemos. Haz lo que ellos dicen, porque lo que ellos aconsejan es bueno. Aquí lo malo es que no dan ejemplo. Aquí lo malo es que no dan testimonio. Guárdense de la levadura de los fariseos, porque dicen y no hacen. Entonces, mis hermanos, les estoy hablando de todo esto porque no es necesario que seamos grandes personas. Yo me he dado cuenta que no necesitamos ser los más talentosos. Incluso Dios no está buscando gente talentosa para cantar, para predicar, para tocar, para servir, para ministrar, para predicar. No está buscando gente talentosa. Dios está buscando gente dispuesta y gente disponible, ¿verdad? Porque hay mucha gente dispuesta, pero no está disponible. O sea, tienen el deseo de hacer, pero no pueden porque tienen muchas ocupaciones. Entonces hay mucha gente que está dispuesta. Dios está buscando no solamente gente dispuesta, sino gente disponible, gente que cuando se le diga, oye, hagamos esto, amén, vamos a hacerlo. Porque dice la palabra que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, que yo sé que muchos de aquí tenemos ganas, tenemos deseos, queremos, pero finalmente no hacemos. Y el que quiere y no hace es igual al que ni quiere ni hace. El que quiere y no hace es igual al que ni quiere ni hace. Entonces no nos quedemos, mis hermanos, en querer, en desear, sino también pidámosle a Dios que ponga en nosotros el hacer para su buena voluntad. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 5. Y yo con esto quiero ir terminando. Primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura
Le- Aquí estaba Pablo poniendo un ejemplo porque estaba hablando de un pecado de alguien de la iglesia. Pero me llamó la atención que pone el ejemplo. Dice, oye, mis hermanos, estamos conscientes de que hay levadura buena. Bueno, más bien hay una levadura que influencia para bien y hay otra levadura que es muy mala. Jesucristo dijo, no, guárdense, dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Y aquí Pablo está hablando de que nos despojemos de la vieja levadura. Y dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Porque la levadura solamente tiene que ser un poquito para leudar toda la masa. Entonces muchos decimos, es que qué de malo tiene. El otro día mi hijo estaba escuchando una canción y yo le dije, hijo, no escuches esa canción. Dice, pero ¿por qué si no dice nada malo? Le digo, no dice nada malo, pero no dice nada para Dios. Y ahorita que estés escuchando esa canción, no es malo en sí que la estés escuchando en este momento. El detalle es de que poco a poco te vas a estar contagiando de deseos, de estar escuchando información que no tiene en su contexto a Dios. Y al final, cuando realmente necesites escuchar algo de Dios, no te van a dar ganas de escuchar algo de Dios. Antier, yo ya me sentía muy gordito. Y entonces dije, no, viernes, sábado, ya voy a dejar la coca. Y ayer Vanessa me hizo unos taquitos. Dijo, ¿quieres que te sirva soda? No, sírveme agua. Y me sirvió agua. Si vieran qué riquísima se me hizo el agua. Está bien rica. Pero todo tiene que ver, mis hermanos, con que empecemos. Al final, tu mismo cuerpo te lo pide. A veces decimos, es que ¿qué efecto tiene que yo vaya el domingo a la iglesia? O sea, entro y salgo igual. Pienso que pierdo el tiempo. ¿O de qué sirve que tenga una reunión en hogar entre semana? ¿De qué sirve que haga esto, que haga lo otro? Es que con un poquito que estemos dispuestos, Dios hará grandes cosas con nosotros. Porque así es el reino de Dios. Dios no te dice, para que tú trabajes en el reino de Dios tienes que tener una fe inmensa. No, si tú tienes una fe como el tamaño de la semilla de mostaza, harás cosas impresionantes. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que es plantada en un campo. El reino de los cielos es semejante a la sal. El reino de los cielos es semejante a la luz. El reino de los cielos es semejante a la levadura que se pone en 3 medidas de harina. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pero no es bueno vuestra jactancia pensando que por tomarte una lata, dices, es que una lata no hace daño. Sí, o sea, esa lata no te hace daño, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Oye, es que no tiene nada que ver con que yo le dé un picorete a mi novia. Sí, a lo mejor eso no tiene nada que ver, pero es que un poco de levadura leuda toda la masa. Oye, es que yo allá en el trabajo de repente me mandan un videíto y pues así nomás de voladita lo veo, así rapidito. Pues sí, a lo mejor dices, es algo que vi en un segundo, pero aguas, no es buena tu jactancia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿por qué querer estar teniendo con nosotros levadura mala si pudiéramos tener ingredientes que con un poquito podemos hacerlos fructificar en el reino de Dios? ¿Cuántos me están siguiendo? No sé si estoy siendo claro, pero mi intención en esta hora es que podamos decir, ok, yo no tengo mucho para darle a Dios. A veces uno dice, pues ¿para qué le doy a Dios una ofrenda? 10 pesos no hacen la diferencia. Si le voy a dar 10 pesos, mejor no le doy nada. Pero es que con un poquito de levadura podemos leudar toda la masa. O sea, con un poquito que tú quieras. Miren, por ejemplo, allá afuera, lo que están haciendo los varones, guiados por el Arqui, por Fer y por algunos que ya tienen más noción de construcción. A veces no es que, trajimos ¿quién será? A ver, tú, mi Pepe, alguien que conozcas acá, bien famoso arquitecto. Sí, los Watt Santos. No trajimos a Watt Santos para construir acá. Pero había gente dispuesta
disponible, y con lo poquito que tenían a la mano, lo entregaron a Dios. Así como aquel jovencito que el Señor le dijo: ¿qué tenemos para comer? Y aquel joven dijo: pues tenemos nada más 5 panes y 2 peces, repártanlos a los miles. Y dice que le dieron de comer a más de 5,000 gentes con esos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que hace que Dios tenga misericordia de una ciudad? ¿O cientos de miles de personas que se convierten a Cristo? No. Cuando Abraham le dijo a Dios: Señor, por 50 justos tendrías misericordia de Sodoma y Gomorra. Y le dijo el Señor: por 50 justos me compadeceré. Y si 40, por 40 me compadeceré. Y si 30, y si 20, y si 10. Y el Señor le dijo: si hubiere 10, por amor a esos 10 me voy a compadecer. Entonces tú dices: estoy aquí, vine, pero no vino mi familia, no vino mi primo, no vino mi hermano, no vino. No importa. Ven, acércate a Dios, entrégate a Dios, sírvele a Dios con lo poquito o lo mucho que tengas, y después verás el fruto, porque el reino a una semilla de mostaza, que cuando se planta inteligentemente, esa semilla se transforma en un árbol en el cual muchas aves hacen sus nidos en sus ramas. Entonces dices: estoy haciendo muy poco. ¿Qué tiene? Hazlo de corazón. Estate dispuesto y estate disponible. Entrega. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu servicio, de lo poco o mucho. No quiero comentar poner en ejemplo a personas que están aquí, pero para no hacer sentir bien o mal a otros, pero hay gente que no tiene mucho en el camino del Señor, que tiene muy poco. Y dicen: ¿qué hago para ayudar? ¿Qué hago para servir? Yo quisiera saber esto, quisiera saber lo otro. Y yo digo: a mí me sirve más esa gente que, aunque no sepan mucho, pero tengan un corazón dispuesto y disponible. Porque yo, aunque tengo toda mi vida en las cosas de Dios, yo no soy más que nadie. Pero solo no puedo hacer mucho. No puedo hacer mucho. Necesito la ayuda de personas, de gente que esté dispuesta y disponible a plantar un pequeñito grano de mostaza, a poner una pequeña fracción de levadura en 3 medidas de harina, porque eso es semejante al reino de los cielos. Con poquito, Dios hará que esto se multiplique. Cuando Dios le iba a dar la victoria a Gedeón, iban con él muchísimos, no me acuerdo si eran 30,000 hombres, pero Dios le dijo: no, son muchos, diles que los que quieran irse, que se retiren. Y les hizo la primera invitación Gedeón: oigan, los que tengan miedo. Y dice que se quedaron como 10,000, 12,000. Y dijo el Señor: no, todavía son muchos, llévalo a la y el que se lleve el agua en su mano hacia la boca, a eso apártamelo. Y solamente fueron 300 los que estaban listos para la guerra, y con 300 Dios dio la victoria a Gedeón. O sea que no vamos por miles, vamos por unos cuantos que estén dispuestos y disponibles, porque con poco Dios hará mucho. Porque no se trata de nosotros, porque si fuéramos muchos, al final, pero si somos poquitos, al final diremos: Dios lo hizo, fue Dios el que lo hizo. Entonces, mis hermanos, no es buena vuestra jactancia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Guardémonos
de la levadura de los fariseos, que es la doctrina de ellos. ¿Y cuál es la doctrina? Que dicen y no hacen. Entonces nosotros tenemos que ser de los que tienen la doctrina sana, que es que invitamos, o sea, decimos, pero damos el ejemplo. Damos el ejemplo, ¿para qué? Para que los incrédulos vengan a los pies de Cristo y digan: ah, mira, este no solamente habla, sino que hace. ¿Cuántos me siguen hasta aquí?